Me repudiaron por no ser el hijo fuerte que querían. Ahora, en la boda de mi hermano, el padre de la novia, un magnate rival, me ofrece una alianza que podría destruirlos. La venganza es un plato que se sirve frío. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El sobre llegó un martes por la tarde, un día gris y predecible en Guadalajara, de esos que invitan al café y a la melancolía. Descansaba sobre mi escritorio de cristal pulido, una isla de opulencia anacrónica en el océano de minimalismo calculado que era mi oficina. Era de un color marfil pesado, casi cremoso, con nuestros apellidos, Balbuena y Fuentes, grabados en una caligrafía dorada que gritaba dinero viejo y tradición inquebrantable. Dos cosas de las que yo había huido durante exactamente 10 años, 3 meses y 12 días. Mi asistente, una mujer eficiente y discreta que sabía más de mis finanzas que de mi pasado, lo había colocado en el centro exacto de mi espacio de trabajo, como si fuera un artefacto explosivo o una reliquia sagrada. Quizás era ambas cosas. Lo miré durante varios minutos antes de tocarlo. Desde mi silla de cuero italiano, a 30 pisos de altura, la ciudad se extendía como un tablero de ajedrez. Podía ver el tráfico serpenteando, los edificios alzándose como piezas de una partida interminable. Allá abajo, en alguna parte, una grúa gigante con el logo de Construcciones Balbuena se movía con una lentitud perezosa, un monumento oxidado y arrogante a todo lo que me habían negado. Finalmente, con la precisión de un cirujano, deslicé un abrecartas de plata bajo el sello. El papel, grueso y de alta calidad, se resistió un instante antes de ceder. Dentro, la invitación formal anunciaba la unión de Damián Balbuena, mi hermano mayor, el heredero, el Delfín, y Valeria Fuentes, hija del magnate inmobiliario que, irónicamente, era uno de los mayores rivales de mi padre. Una alianza estratégica disfrazada de amor romántico. Típico de mi familia. Sostuve la tarjeta entre mis dedos. El peso del papel era real, tangible, pero el peso que sentí en el pecho era el de una década de silencio forzado, de noches en vela construyendo un imperio desde los escombros de mi autoestima. 10 años. Una vida entera. El tiempo suficiente para que un hombre se reinvente, para que las heridas se conviertan en cicatrices y las cicatrices en una armadura. ¿Por qué ahora? ¿Por qué romper el pacto de no existencia que ellos mismos habían impuesto? ¿Era un descuido, una formalidad, o algo más? ¿Una trampa, quizás? ¿Una demostración de poder, un mira todo lo que te perdiste? Una risa seca, sin humor, escapó de mis labios. El sonido se sintió extraño en la quietud de mi oficina, un lugar donde las únicas voces eran las de las negociaciones, las cifras y las estrategias. Me levanté y caminé hacia el enorme ventanal que ocupaba toda una pared. Apoyé la frente en el cristal frío, sintiendo la vibración imperceptible del edificio. Abajo, la grúa de mi padre seguía su danza lenta. Para él, el mundo era concreto, acero y ladrillos. Un imperio construido con sudor, gritos y una voluntad de hierro. Yo, en cambio, vivía en el mundo de lo intangible, datos, proyecciones, fusiones y adquisiciones. Yo no construía edificios, los compraba, los vendía, los desmantelaba. Era un lenguaje que él nunca entendió, que siempre despreció. Volví a mi escritorio y miré la invitación. El nombre Lázaro Balbuena estaba allí, impreso con la misma tinta dorada que el de los novios. Verlo escrito de esa forma, como parte de ellos, me provocó una náusea helada. Era el nombre del hijo que habían enterrado. Mi teléfono interno sonó. Era mi asistente. Señor Balbuena, la llamada con los inversionistas de Singapur es en 5 minutos. Prepara la sala de juntas, Sofía. Y por favor, consigue toda la información disponible sobre Grupo Fuentes. Todo. Sus finanzas, sus proyectos, sus vulnerabilidades. Lo quiero para mañana por la mañana, ordené, mi voz volviendo a su tono habitual, controlado y profesional.
Enseguida, señor. Colgué y me quedé mirando la invitación. Una decisión se estaba formando en mi mente, fría y afilada como el borde de mi abrecartas. No era una decisión del corazón. El corazón lo había encerrado bajo llave hacía mucho tiempo. Era una decisión del estratega, del consultor. Por una noche, el consultor y el hijo herido tendrían que compartir el mismo cuerpo. Y el consultor se aseguraría de que el hijo no volviera a sangrar. El recuerdo me golpeó con la fuerza de un tren de carga, transportándome a una cena de domingo de hacía 16 años. El olor de la carne asada de mi madre, el tintineo de los cubiertos de plata sobre la porcelana y la voz estentórea de mi padre llenando el comedor. Era el escenario de casi todas mis humillaciones adolescentes. Tenía 16 años y acababa de ganar un premio estatal de programación por un software que había diseñado en mis ratos libres. Era un prototipo torpe, pero funcional, para optimizar la gestión de inventarios en bodegas. Estaba eufórico. Por primera vez, sentía que había creado algo con valor real, algo que podía demostrar que mi mente, mi mundo de lógica y algoritmos, no era una pérdida de tiempo. La cena, como siempre, era el tribunal de Arturo Balbuena. Mi padre, un hombre corpulento de manos callosas y una mirada que podía congelar el acero, presidía la mesa como un rey en su corte. A su derecha, Damián, mi hermano, 2 años mayor que yo, sonreía con suficiencia. Acababa de regresar de una reunión con un proveedor de cemento. Les apreté las tuercas, papá, presumía Damián, su voz resonando con un eco de la de mi padre. Amenacé con irme con la competencia y me bajaron el precio un 5%. Hay que saber ser cabrón en este negocio. Mi padre soltó una carcajada que hizo vibrar la mesa. Le dio una palmada en la espalda a Damián tan fuerte que casi lo ahoga. Ese es mi hijo. Un martillo. En este mundo, o eres martillo o eres clavo. No hay más. Su mirada se posó en mí, y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una condescendencia apenas disimulada. ¿Y tú, Lázaro? ¿Qué hazaña has logrado hoy? ¿Le ganaste a la maquinita esa a la que le picas todo el día? Mi madre, Silvina, una mujer de belleza marchita y ojos perpetuamente tristes, me lanzó una mirada de advertencia desde el otro extremo de la mesa. Era su forma de decir, no lo provoques. No ahora. Pero la emoción del premio era demasiado grande. De hecho, si hice algo, dije, mi voz más aguda de lo que me hubiera gustado. Gané el primer lugar en el concurso de innovación tecnológica del Estado. Diseñé un programa para. Un programa, me interrumpió mi padre, arqueando una ceja. Se sirvió más vino, el líquido rojo oscuro arremolinándose en su copa. Déjame adivinar. ¿Un jueguito de naves espaciales? Damián soltó una risita. Seguro es para hacer dibujitos, papá. Es para optimizar inventarios, insistí, sintiendo cómo se me enrojecían las mejillas. Podría ahorrarle a la empresa miles de pesos en almacenamiento y pérdidas. Saqué el diploma de mi mochila, que había dejado junto a la silla. Aquí está. Lo deslicé sobre la mesa. Mi padre lo miró de reojo, sin dignarse a tocarlo. Leyó mi nombre y el del premio, y luego soltó un suspiro largo y teatral, el suspiro de un hombre decepcionado hasta la médula. Lázaro, 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 dijo, meneando la cabeza. El mundo real no funciona con programitas y premios de nerds. El mundo real funciona con agallas. Con la capacidad de mirar a un hombre a los ojos y doblegar su voluntad. Como ha hecho tu hermano. Se giró hacia Damián de nuevo, su rostro iluminado por el orgullo. Eso es de hombres. Saber negociar, saber imponerse, saber golpear la mesa. Luego, su mirada volvió a mí, fría y cortante. Tú, con tus computadoras y tus números, pareces empeñado en ser el clavo. Te escondes detrás de una pantalla porque no tienes lo que se necesita para enfrentar el mundo cara a cara. ¿Cuándo vas a entenderlo? Cada palabra era un golpe. Sentí que el aire me faltaba. Miré a mi madre, buscando ayuda, una pizca de defensa.
Pero ella solo bajó la vista hacia su plato, sus manos temblando ligeramente mientras cortaba un trozo de carne que no se comería. Su silencio era su respuesta. Su silencio era su complicidad. Damián, disfrutando de su victoria, añadió más leña al fuego. Tranquilo, hermanito. Siempre necesitaré a alguien que me arregle la computadora en la oficina. La humillación era total. Me levanté de la mesa bruscamente, el sonido de la silla arrastrándose sobre el mármol fue el único ruido que desafió la autoridad de mi padre. No tengo hambre, mascullé, y subí las escaleras corriendo hacia mi habitación, el único santuario donde sus palabras no podían alcanzarme del todo. Esa noche, mientras el diploma acumulaba polvo en mi escritorio, entendí una verdad fundamental. Para mi padre, yo no era su hijo. Era un error de cálculo. Una variable defectuosa en su ecuación de éxito y masculinidad. Y Damián no era solo mi hermano. Era el martillo que mi padre usaría para asegurarse de que yo siempre recordara mi lugar, el de un clavo, destinado a ser golpeado. La noche de mi graduación universitaria, 6 años después de la cena del martillo y el clavo, debería haber sido un momento de triunfo. Había terminado la carrera de ingeniería industrial con honores, el mejor de mi promoción. Había resistido la presión constante de mi padre para que abandonara y me uniera a la empresa como un subordinado más de Damián. Había demostrado, al menos en el papel, que mi mente y mi método tenían valor. Pero en la casa de los Balbuena, los logros académicos eran meras anécdotas y no se traducían en el tipo de poder que mi padre respetaba. La fiesta de celebración fue un evento orquestado por mi madre, un intento desesperado de mantener una apariencia de normalidad familiar. Asistieron socios de mi padre, amigos de la familia y parientes lejanos. Todos me felicitaban, pero sus ojos se desviaban rápidamente hacia Damián, el verdadero centro de gravedad del universo Balbuena. Cansado de las sonrisas falsas y las conversaciones vacías, me escapé al estudio de mi padre para buscar un poco de silencio. La puerta estaba entreabierta y oí su voz, baja y confidencial, claramente hablando por teléfono. Me detuve, algo en su tono me alertó. Sí, claro que estoy orgulloso, decía. Damián es un tiburón. Nació para esto. Tomará las riendas de la empresa y la llevará al siguiente nivel. Es la viva imagen de su padre. Hubo una pausa. Me quedé inmóvil, el corazón latiéndome en los oídos. ¿El otro? Lázaro, la voz de mi padre se tiñó de un cansancio infinito. Ah. Lázaro es una decepción. Un buen chico, sí, pero blando. Demasiado blando. Se graduó con honores, ¿sabes? Pero no tiene agallas. No tiene ese instinto asesino que se necesita. Hizo otra pausa, y lo que dijo a continuación fue la sentencia que selló mi destino. Tenerlo en la empresa sería una vergüenza. Un ingeniero brillante que no sabe cómo gritarle a un albañil. Imagínate. No, él tendrá que buscarse la vida por su cuenta. La vergüenza. Esa era la palabra. No era solo una decepción, era una mancha en el impecable legado que Arturo Balbuena quería construir. Cada respiración que tomaba parecía robarle el aire a la habitación. Salí de allí como un autómata, volví a la fiesta y fingí una sonrisa durante 1 hora más, el eco de sus palabras rebotando en mi cráneo como una bala de plomo. Cuando el último invitado se fue, lo confronté. Mi madre estaba recogiendo copas en la sala, Damián ya se había ido con sus amigos a seguir la celebración. Mi padre estaba en su sillón de cuero, aflojándose la corbata. Te oí, le dije, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por controlarla. Te oí hablando por teléfono. Él no se inmutó. Ni siquiera tuvo la decencia de parecer sorprendido o avergonzado. Simplemente levantó la vista, sus ojos fríos y analíticos. ¿Y qué? Respondió. ¿Esperabas que le mintiera a mi socio más antiguo? Es la verdad, Lázaro. La verdad, repetí, incrédulo. Me he pasado 5 años estudiando, sacando las mejores notas, todo para demostrarte. Demostrarme que, me cortó, levantándose del sillón. Se acercó a mí, su presencia física era abrumadora. Que eres inteligente, ya lo sé.
Pero la inteligencia sin carácter es inútil en mi mundo. No tienes la madera, muchacho. Este imperio lo construí con sudor y cojones, no con ideas en el aire. No entiendes el sacrificio, la dureza que se necesita. Tú no sabes nada de mí, le espeté, la rabia finalmente superando al dolor. Sé todo lo que necesito saber, replicó, su voz bajando a un gruñido peligroso. Veo cómo te encoges cuando levanto la voz. Veo cómo prefieres un libro a una pelea. Veo que no eres como yo. Y esta empresa está hecha a mi imagen y semejanza. Se detuvo a un palmo de mí. Así que sí, es la verdad. Lo mejor es que busques tu propio camino. Lejos de aquí. Era un despido. No de un trabajo, sino de una familia. De una vida. Miré a mi madre, que se había quedado paralizada junto a la mesa, con una copa en la mano. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su boca estaba sellada. Suplicaba con la mirada, pero no sabía a quién ni para qué. Quizás me suplicaba que me callara, que aceptara, que no rompiera la frágil paz de su existencia. Esa noche no hubo más palabras. Subí a mi cuarto, el mismo cuarto donde había crecido, y empaqué una maleta con la ropa que cabía y los pocos libros que consideraba esenciales. No tomé nada de valor, ningún recuerdo. Dejé el diploma con honores sobre la cama. Cuando bajé, mi padre estaba de espaldas, sirviéndose un whisky. Mi madre estaba sentada en la oscuridad del salón. Ninguno de los dos dijo nada cuando abrí la puerta principal y salí a la noche. Un mes después, mientras trabajaba de camarero y dormía en el sofá de un amigo, un primo lejano me llamó. Con una voz incómoda, me dijo que mi padre había modificado el testamento. Mi nombre había sido borrado. Legalmente, oficialmente, yo ya no existía para ellos. El exilio era completo. Y en esa soledad absoluta, nació una nueva determinación. No buscaría su aprobación. No buscaría su amor. Buscaría el poder. El poder de demostrarles que el clavo que tanto despreciaron podía convertirse en el tipo de martillo que ni en sus peores pesadillas habrían podido imaginar. 10 años pueden transformar a un hombre. En mi caso, me habían demolido y reconstruido, pieza por pieza. El Lázaro que decidió asistir a esa boda no era el joven herido que huyó en la noche, era Axioma Consultores personificado. Axioma, un principio tan evidente que no necesita demostración. Era el nombre que le había dado a mi firma, mi declaración de intenciones al mundo. La decisión de ir no fue impulsiva. Fue una jugada calculada, analizada durante 72 horas. En mi mente, tracé árboles de decisión, evalué riesgos y beneficios, y proyecté posibles resultados. La reconciliación nunca estuvo sobre la mesa, era una variable con probabilidad cero. El objetivo era doble. Primero, reclamar mi narrativa. Ellos habían contado la historia de mi fracaso durante una década, yo iba a presentarles el epílogo que no esperaban. Segundo, la recopilación de datos. Una boda de esta magnitud era un nexo de poder, información y vulnerabilidades. Y yo era un experto en explotar las tres. El lunes por la mañana, mi asistente, Sofía, me entregó un dossier de 50 páginas sobre Grupo Fuentes. Lo devoré junto a mi café solo, sin azúcar. Sus finanzas eran sólidas, pero su crecimiento reciente dependía en exceso de un par de proyectos de desarrollo masivo, lo que los hacía vulnerables a cualquier disrupción en el mercado o sabotaje competitivo. El señor Fuentes era un jugador astuto, pero su imperio tenía grietas. Y mi padre, Arturo Balbuena, era exactamente el tipo de hombre que buscaría esas grietas y las ensancharía con una barra de acero. La preparación fue meticulosa. No se trataba de vanidad, sino de estrategia. No compré un traje caro, llamé a mi sastre personal, un anciano italiano que entendía que la ropa es una declaración. Le pedí un traje de 3 piezas en un tono carbón oscuro, casi negro. Un corte impecable, moderno pero atemporal. Quiero que proyecte poder, no riqueza, Enzo, le dije. Quiero que cuando entre en una habitación, la gente no sepa cuánto dinero tengo, sino cuánta influencia poseo. No se trataba de parecer más guapo. Se trataba de parecer letal.
Los días previos a la boda fueron una inmersión profunda en el estado actual de Construcciones Valbuena. Accedí a bases de datos públicas y a algunas no tan públicas. Analicé sus contratos recientes, sus márgenes de beneficio, su cadena de suministro. Vi la mano de Damián en las operaciones diarias, agresivo, imprudente, expandiéndose demasiado rápido, sacrificando calidad por velocidad. Vi la mano de mi padre en la estrategia, despiadado, aplastando a pequeños competidores, rozando los límites de la legalidad. Eran vulnerables. Más de lo que ellos creían. La noche antes de la boda, no dormí. Me senté en la oscuridad de mi apartamento, un espacio tan minimalista y controlado como mi oficina, con la invitación sobre la mesa de centro. El Lázaro de 22 años gritaba dentro de mí, aterrorizado. Quería romper la invitación, desaparecer, volver a la seguridad de mi exilio autoimpuesto. Quería evitar la mirada de mi padre, la sonrisa burlona de mi hermano, el silencio acusador de mi madre. Fue entonces cuando el consultor tomó el control. Cerré los ojos y visualicé el salón de bodas como una sala de juntas. Los invitados no eran amigos y familiares, eran activos, pasivos, amenazas y oportunidades. Mi familia no era mi familia, eran la junta directiva de la empresa rival. Mi objetivo no era emocional, era la adquisición de una posición estratégica ventajosa. Despersonalicé el evento hasta convertirlo en un caso de estudio. El dolor, la humillación, el anhelo, eran datos irrelevantes, ruido que podía contaminar el análisis. Los aislé, los encapsulé y los archivé en un rincón oscuro de mi mente. Cuando me levanté a la mañana siguiente, el joven herido estaba en silencio, encerrado. El hombre que se miró en el espejo mientras se anudaba la corbata de seda era un instrumento de precisión. Cada gesto era deliberado. La forma en que mi reloj Patek Philippe asomaba discretamente bajo el puño de mi camisa. La elección de unos gemelos de platino, sobrios y elegantes. El aroma de mi loción, una fragancia de nicho, compleja y difícil de identificar. No iba a una reunión familiar. Iba a una negociación hostil. Y mi armadura no era el traje de diseñador. Era la fría y absoluta certeza de que yo entendía el juego mejor que ellos. Ellos jugaban a la construcción. Yo jugaba a la deconstrucción. Y estaba a punto de demostrarles quién tenía el martillo más grande. El Hotel Gran Palacio era el epítome del lujo ostentoso que tanto amaba mi padre. Columnas de mármol, candelabros de cristal que parecían cascadas de diamantes y un ejército de camareros moviéndose con una eficiencia silenciosa. El aire olía a lirios y a dinero. Al entrar, sentí cientos de miradas sobre mí. No por reconocimiento, sino por curiosidad. En un mar de caras conocidas de la alta sociedad de Guadalajara, yo era una anomalía, un extraño vestido con una confianza que no encajaba con el anonimato. Avancé por el vestíbulo, mis pasos resonando suavemente sobre el suelo pulido. Los vi casi de inmediato. Estaban cerca de la entrada del salón principal, recibiendo a los invitados. Mi padre, Arturo, más corpulento que en mis recuerdos, con el cabello ahora plateado en las sienes, pero con la misma postura de un general al mando. Mi madre, Silvina, a su lado, enfundada en un vestido de diseñador de un color beige que la hacía casi invisible, su sonrisa tan tensa que parecía a punto de romperse. Y Damián. Mi hermano. Se veía exactamente como mi padre debió verse a su edad, trajeado, bronceado, con una sonrisa de depredador que no llegaba a sus ojos. El primero en verme fue mi padre. Su conversación se interrumpió a media frase. Su rostro, por una fracción de segundo, perdió su máscara de anfitrión jovial. Vi el shock puro, la incredulidad, seguida inmediatamente por una oleada de irritación mal disimulada. Fue como ver una grieta formarse en una estatua de granito. Le dio un codazo discreto a mi madre. Silvina giró la cabeza. Sus ojos se abrieron de par en par y su mano voló a su boca, ahogando un jadeo. El color desapareció de su rostro. Parecía que había visto un fantasma. Y en cierto modo, lo era. Yo era el fantasma del hijo que habían decidido olvidar. Damián fue el último en darse cuenta. Siguió la mirada horrorizada de su madre y me encontró.
Su sonrisa de suficiencia se congeló, transformándose en una mueca de desprecio. Avancé hacia ellos, manteniendo un ritmo constante y deliberado. Cada paso era una afirmación, ya no huyo. La distancia de 20 metros que nos separaba se sentía cargada de una década de palabras no dichas, de resentimiento acumulado. Cuando llegué frente a ellos, se hizo un silencio incómodo en nuestro pequeño círculo. Los invitados cercanos, sintiendo la tensión, desviaron la mirada. Padre. Madre. Damián, lo saludé, mi voz tranquila y nivelada, la voz que usaba para abrir negociaciones de millones de dólares. Mi padre se recuperó primero, el empresario tomando el control. Forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Lázaro. ¡Qué sorpresa! No sabíamos si vendrías. Era una invitación, ¿no es así? Hubiera sido descortés no asistir a un evento familiar tan importante, respondí, el sarcasmo tan sutil que casi podía pasar por sinceridad. Mi madre, aún pálida, dio un paso vacilante hacia adelante. Te ves muy diferente, murmuró, sus ojos recorriéndome de arriba a abajo, tratando de encontrar al joven desgarbado que recordaba en el hombre que tenía delante. 10 años son mucho tiempo, madre. Especialmente cuando tienes que empezar de cero, dije, sin apartar la mirada de mi padre. Fue Damián quien rompió la falsa cordialidad. Se acercó con su característica arrogancia, mirándome por encima del hombro a pesar de que ahora yo era ligeramente más alto. Vaya, vaya. El hijo pródigo regresa, dijo con una sonrisa burlona, su voz lo suficientemente alta para que los más cercanos oyeran. ¿Qué pasó? ¿Se te acabó el dinero y vienes a pedir perdón? La provocación era tan predecible, tan infantil. El Lázaro de antes se habría encogido, habría tartamudeado una respuesta. Pero el consultor tomó las riendas. Lo miré fijamente, una sonrisa helada dibujándose en mis labios. Al contrario, Damián, respondí, mi voz baja y cortante. Vengo a ver en qué han invertido la herencia que me correspondía. Espero que haya sido una inversión rentable. El golpe dio en el blanco. La cara de Damián se contrajo de ira. Antes de que pudiera replicar, una mujer joven y radiante se acercó a nosotros. Era Valeria, la novia. Su sonrisa era genuina, sus ojos brillaban de felicidad. Era una luz cegadora en medio de nuestra oscura dinámica. Amor, le dijo a Damián, enlazando su brazo. Luego me miró con curiosidad. No nos han presentado. Damián, atrapado, tuvo que hacer las presentaciones. Valeria, este es, mi hermano. Lázaro. La palabra hermano sonó como un insulto en su boca. Tu hermano. No sabía que tenías un hermano, exclamó ella, su sorpresa era sincera. Me tendió la mano. Valeria Fuentes. Encantada de conocerte por fin. Acepté su mano. Su apretón era firme y cálido. Lázaro Balbuena. El placer es mío, dije, mirando directamente a mi familia. Soy la sorpresa de la noche, al parecer. Valeria se rió, ajena a la corriente subterránea de veneno. Bueno, pues bienvenido. Damián nunca habla de ti. Tendrás que contarme todo. En ese momento, vi el pánico en los ojos de mi padre. El pánico de un hombre que se da cuenta de que ha perdido el control de la narrativa. Habían construido un muro de silencio a mi alrededor durante 10 años, y yo acababa de atravesarlo con una simple aparición. El fantasma no solo estaba en el banquete, estaba hablando con la novia. Y la noche apenas comenzaba. Me disculpé cortésmente del tenso círculo familiar y me dirigí a la barra, un imponente mostrador de caoba oscura atendido por bármanes de chaleco blanco. Necesitaba un momento para recalibrar, para procesar la primera escaramuza. Pedí un whisky solo, Macallan 18. Era una elección deliberada, la bebida de mi padre. Un pequeño acto de desafío silencioso. Mientras sostenía el pesado vaso de cristal, sentí una presencia a mi lado. Un Balbuena que no bebe tequila. Interesante. Giré la cabeza. El hombre era de mi edad, quizás un poco mayor,
vestido con un traje impecable que, a diferencia del de Damián, no gritaba mírame. Tenía una mirada inteligente y una sonrisa que sugería que sabía más de lo que decía. Depende de la ocasión, respondí con cautela. A veces uno necesita algo con más matices. Una sabia elección, dijo el hombre, extendiendo la mano. Camilo Herrera. Socio del padre de la novia. Estreché su mano. Lázaro Balbuena. El hermano del novio. Los ojos de Camilo mostraron un destello de reconocimiento. Ah, sí. El hermano del que nadie habla. He trabajado con los Fuentes durante años y es la primera vez que oigo tu nombre. Debes ser bueno escondiéndote. O ellos son buenos ocultando, repliqué, tomando un sorbo de mi whisky. El líquido ambarino quemó mi garganta, un calor bienvenido. Camilo se apoyó en la barra, observando el salón. Conozco a tu padre. Hicimos negocios una vez, hace mucho tiempo. Es un tiburón, muchacho. De los que huelen una gota de sangre a 1 kilómetro de distancia. Hizo una pausa, mirándome de reojo. Ten cuidado de que no te muerda. La advertencia era clara. Este hombre no era un simple invitado. Agradezco el consejo, dije. ¿Debo suponer que tu experiencia con él no fue del todo placentera? Camilo sonrió, una sonrisa sin alegría. Digamos que aprendí una lección valiosa sobre la propiedad intelectual y la letra pequeña de los contratos. Arturo Balbuena es un maestro en hacer que las ideas de otros parezcan suyas. Ahí estaba. Una pieza clave de información, ofrecida voluntariamente. Un antiguo agravio. Un posible aliado. Archivé el dato para más tarde. Nuestra conversación fue interrumpida por el maestro de ceremonias anunciando el inicio de los discursos. Encontré mi asiento, convenientemente ubicado en la mesa más alejada del escenario, junto a unos primos lejanos que apenas recordaba. Desde allí, tuve una vista perfecta del espectáculo. Arturo subió al escenario. Se apoderó del micrófono con la confianza de un político experimentado. Su voz resonó en el salón, cálida y potente. Habló del amor, del matrimonio, de la unión de dos grandes familias. Habló del orgullo que sentía por su hijo, Damián. Desde niño, vi en Damián la chispa del líder, dijo, su mirada fija en mi hermano, que lo observaba con una devoción casi religiosa. Vi la fuerza, el coraje, la determinación para tomar el legado de Construcciones Balbuena y llevarlo a nuevas alturas. Es un hombre hecho y derecho, un martillo forjado en el trabajo duro. El hijo que todo padre soñaría tener. Cada palabra era una bofetada para mí. Me mencionó sin mencionarme. Me borró del cuadro familiar con un elogio a mi hermano. Vi a algunos invitados mirarme de reojo, incómodos. Sabían quién era yo ahora, y el discurso de mi padre hacía mi presencia aún más extraña, más discordante. Cuando Arturo terminó, en medio de un aplauso atronador, el maestro de ceremonias invitó a quien quisiera a compartir unas palabras. Fue un impulso. El consultor en mi cabeza gritaba que era un movimiento arriesgado, emocional. Pero el hijo herido, el que había estado encerrado durante tanto tiempo, exigía ser escuchado. Me levanté y caminé hacia el escenario. Un murmullo recorrió el salón. Vi el pánico en los ojos de mi madre. Vi la furia impotente en el rostro de mi padre. Damián parecía que iba a saltar de su silla para detenerme. Tomé el micrófono. La sala quedó en un silencio expectante. Buenas noches, comencé, mi voz firme, sin un ápice de temblor. Para los que no me conocen, soy Lázaro Balbuena. El hermano mayor de Damián. Hice una pausa, dejando que la información se asentara. Sé que mi presencia aquí es una sorpresa para muchos. Digamos que he estado, en un largo viaje de negocios. Miré directamente a mi hermano y a Valeria. Damián, Valeria. Les deseo una vida de felicidad. El matrimonio, como los negocios, es una empresa conjunta. Requiere confianza, transparencia y una valoración precisa de los activos. Luego, giré mi mirada hacia Valeria, suavizando mi tono. Y a ti, Valeria, un consejo de alguien que conoce bien a esta familia. Bienvenida.
Espero que seas muy feliz. Hice una pausa dramática. Y que aprendas pronto a diferenciar el valor del precio. En esta familia, a menudo se confunden. Dejé el micrófono en su sitio y volví a mi mesa, caminando con calma bajo la mirada atónita de 200 personas. No había gritado, no había acusado, no había hecho una escena. Simplemente había plantado una bomba de tiempo semántica en el centro de su celebración perfecta. Y ahora, solo tenía que esperar a que el temporizador llegara a cero. Mi discurso cifrado dejó una estela de confusión en el aire. Los aplausos fueron dispersos y vacilantes. La mayoría de los invitados no entendieron la profundidad del ataque, pero percibieron la tensión, la anomalía. Mi familia, sin embargo, había recibido el mensaje con la claridad de un telegrama. Vi a mi padre susurrarle algo furioso a mi madre, quien parecía al borde de las lágrimas. Damián fulminaba con la mirada a Valeria, como si fuera culpa suya que yo existiera. Regresé a mi mesa y tomé un largo sorbo de agua, sintiendo la adrenalina recorrer mis venas. Fue una jugada arriesgada, pero necesaria. Había cambiado la dinámica del juego. Ya no era el fantasma ignorado, era el enigma que todos querían descifrar. No tuve que esperar mucho. A los pocos minutos, un hombre se acercó a mi mesa. Era alto, de cabello cano y una presencia que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Lo reconocí de inmediato por las fotos del dossier, era el señor Fuentes, el patriarca, el rival de mi padre. Joven Balbuena, dijo, su voz era grave y mesurada. Los primos lejanos que compartían mi mesa se quedaron en silencio, intimidados. Señor Fuentes, respondí, levantándome por cortesía. Un discurso, peculiar, comentó, sus ojos oscuros y penetrantes estudiándome como si yo fuera un balance financiero. No había hostilidad en su tono, solo una curiosidad intensa y analítica. No es el tipo de discurso que uno espera en una boda. Mi familia no es el tipo de familia que uno espera en los libros de cuentos, repliqué, manteniendo su mirada. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Eso empiezo a sospechar. Diferenciar el valor del precio. Es una buena línea. Profunda. Dice mucho de un hombre. Se quedó en silencio por un momento, observando a su hija reír con uno de los invitados al otro lado del salón. Valeria es mi única hija. Su felicidad es lo más importante para mí. Es una mujer encantadora. Espero sinceramente que mi hermano sepa apreciarla, dije, y lo dije con honestidad. Valeria parecía una víctima inocente en todo esto. Yo también lo espero, dijo Fuentes, su voz adquiriendo un filo sutil. Una alianza familiar es como una alianza de negocios. Se basa en la confianza y en la certeza de que no hay pasivos ocultos. Sorpresas desagradables en el balance. La metáfora era deliberada. Estábamos hablando el mismo idioma. No me presionó para que le diera detalles. Era demasiado inteligente para eso. Sabía que la información más valiosa es la que se ofrece, no la que se arranca. Simplemente estaba abriendo una puerta, estableciendo un canal de comunicación. Sacó una elegante tarjeta de su bolsillo. Era de metal negro, con su nombre grabado en platino. Minimalista y poderosa. Me la tendió. Usted no habla como el resto de su familia, joven Balbuena. Hay una claridad en su forma de ver las cosas que me resulta interesante. Le dio una última mirada a mi padre, que nos observaba desde la mesa principal con una expresión asesina. Si alguna vez necesita un oído que sepa escuchar, o si considera que hay información que el socio mayoritario de esta nueva empresa familiar debería conocer, esa es mi línea directa. Acepté la tarjeta, sintiendo su peso frío en mi mano. Lo tendré en cuenta, señor Fuentes. Gracias. Él asintió una vez y se alejó, dejándome con la certeza de que acababa de reclutar a un nuevo jugador para mi lado del tablero. No era un aliado aún, pero era un observador poderoso e interesado. Había plantado la semilla de la duda en la mente más importante de la sala. Mi padre había querido una alianza para fortalecer su imperio. Pero al traerme de vuelta del exilio, sin saberlo, había introducido un virus en el sistema.
Un virus que ahora tenía una línea directa con el CEO de la compañía rival. El juego se había vuelto infinitamente más interesante. La conversación con Fuentes no pasó desapercibida. Damián, que había estado observándonos con una mezcla de celos y paranoia, esperó a que el padre de su esposa se alejara para actuar. Lo vi levantarse de la mesa principal, su movimiento brusco y lleno de una ira apenas contenida. Se abrió paso entre los invitados, ignorando a quienes intentaban felicitarlo. Su objetivo era claro. Yo permanecí sentado, anticipando la confrontación. Me serví otro whisky, preparándome. Tú y yo tenemos que hablar, siseó Damián cuando llegó a mi lado, su voz era un gruñido bajo y amenazante. Agarró mi brazo con una fuerza sorprendente. Ahora. Me dejé llevar, sin oponer resistencia. Mostrar calma ante su agresión era la mejor manera de desarmarlo. Me condujo fuera del salón, a través de un pasillo de servicio y hacia una pequeña terraza exterior que olía a flores y a humedad. La música de la fiesta se oía lejana, un eco apagado. Una vez que estuvimos solos, me soltó, empujándome ligeramente. ¿Qué demonios estás tratando de hacer?, espetó, su rostro congestionado por la rabia. ¿Vienes aquí, después de 10 años, a humillarme en mi propia boda? ¿A conspirar con mi suegro? No estoy conspirando, Damián. Estoy conversando, respondí con frialdad, alisando la manga de mi traje donde me había agarrado. Y no he venido a humillarte. Tú te las arreglas muy bien para hacer eso solo. Maldito seas, gritó, dando un paso hacia mí. Por un momento, pensé que me golpearía. Vi en sus ojos al mismo matón adolescente que disfrutaba atormentándome en casa. ¿Qué le dijiste a Fuentes? ¿Qué mierda le contaste? La verdad es un concepto interesante, ¿no crees?, dije, apoyándome casualmente en la barandilla de la terraza. Tú y papá han pasado una década construyendo una versión de la historia donde yo soy el fracasado, el débil, el que no merecía el apellido. Lamento informarte que esa narrativa tiene algunos problemas de veracidad. Tú nos abandonaste, replicó, su voz llena de una justificación que había repetido 1000 veces. Te largaste como un cobarde. Una risa amarga brotó de mí. ¿Abandoné? ¿O me empujaron al abismo? Seamos precisos, hermano. Papá me sentenció y tú y mamá observaron en silencio mientras caía. No reescribas la historia para calmar tu conciencia. ¿Conciencia?, se burló. Y mi conciencia está perfectamente tranquila. La empresa ha prosperado sin ti. Yo la he hecho prosperar. Tú, arqueé una ceja. He visto los números, Damián. Has expandido la empresa a base de deudas y riesgos imprudentes. Estás jugando a ser papá, pero no tienes su instinto. Solo tienes su arrogancia. Eres una copia barata, y en el fondo, lo sabes. Cada palabra era un dardo envenenado, y vi cómo daban en el blanco. Su rabia se desinfló un poco, reemplazada por la inseguridad que siempre había sido su motor. La necesidad de demostrarle a nuestro padre que él era el digno, el elegido. Tú no sabes nada de mis negocios, masculló, pero su voz había perdido fuerza. Sé más de lo que crees. Y lo que es más importante, sé más que tu nuevo suegro. Por ahora. Dejé la amenaza flotando en el aire. Así que te sugiero que vuelvas adentro, disfrutes de tu fiesta y reces para que yo decida mantener la boca cerrada. Porque créeme, la conversación que tuve con el señor Fuentes fue solo el aperitivo. El plato fuerte podría destruir este pequeño teatro que llamas vida. Me di la vuelta para irme, dejándolo allí, solo en la terraza. Pero su siguiente frase me detuvo. Siempre nos has odiado, dijo, su voz ahora más baja, casi dolida. Siempre has estado celoso de mí. Me giré lentamente para enfrentarlo. Te equivocas. Nunca te he odiado. Nunca he estado celoso de tu jaula de oro. Lo que siempre he odiado es que tuvieras la opción de defenderme y eligieras no hacerlo. Podrías haber sido un hermano. Pero elegiste ser su lacayo. Lo dejé con esa verdad, una verdad que sabía que lo atormentaría mucho después de que la música de la boda se apagara. La primera grieta en la fachada de Damián Balbuena se había abierto.
Y yo tenía toda la intención de seguir golpeando hasta que se derrumbara por completo. Una hora después, mientras los camareros servían el postre, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, suite presidencial, piso 40. Venga solo. Fuentes. La invitación era directa, sin rodeos. El juego estaba escalando más rápido de lo que había previsto. Me excusé de la mesa, alegando una llamada de trabajo urgente, una mentira que, en cierto modo, estaba a punto de convertirse en verdad. El ascensor privado me llevó al último piso en un silencio de terciopelo. La suite presidencial era más grande que mi primer apartamento. Camilo, el socio de Fuentes, me recibió en la puerta. Lázaro. Gracias por venir, dijo, su tono ahora completamente profesional. El señor Fuentes lo espera en el estudio. Me condujo a través de un salón lujosamente decorado hasta una habitación con paneles de madera oscura, estanterías llenas de libros y una vista panorámica de la ciudad iluminada. El señor Fuentes estaba de pie junto al ventanal, de espaldas a mí, sosteniendo un vaso de coñac. Camilo, déjanos solos, ordenó sin volverse. Cuando la puerta se cerró, Fuentes se giró. Su rostro era una máscara de seriedad. Siéntese, por favor, dijo, señalando uno de los 2 sillones de cuero que flanqueaban una chimenea apagada. Tomé asiento. Él se sentó frente a mí, colocando su vaso en una pequeña mesa entre nosotros. El silencio se prolongó durante casi un minuto. Era una táctica de negociación, una forma de medir al oponente. Esperé. Axioma Consultores, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Una firma de M&A boutique y muy discreta. Famosa por sus estrategias agresivas y su tasa de éxito impecable. Fundada hace 6 años por un tal L. Balbuena. Un genio anónimo del que nadie conoce la cara, pero cuyos resultados son legendarios en ciertos círculos. No mostré ninguna sorpresa. Sabía que un hombre como él haría su tarea, y la haría rápido. Usted es un hombre bien informado, señor Fuentes, respondí con calma. Es mi trabajo serlo, replicó. También sé que Axioma fue la firma que asesoró a Inversiones del Pacífico en la adquisición hostil de los terrenos del proyecto San Ángel hace 2 años. Una jugada brillante que le costó a su padre casi $50 millones y uno de sus proyectos más preciados. Me miró fijamente. No fue solo negocio, ¿verdad? Fue personal. Digamos que encontré una sinergia entre mis intereses profesionales y una deuda pendiente, admití. No tenía sentido negarlo. Fuentes asintió lentamente, como si yo acabara de confirmar su tesis. Lo imaginaba. Lo que me lleva a la razón de esta reunión. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando de intensidad. Su padre, Arturo, no es solo un competidor. Es un cáncer. Durante el último año, ha estado tratando de sabotear mi nuevo desarrollo en la costa, el proyecto Mar Adentro. Sobornos a funcionarios, tácticas de intimidación a proveedores, difusión de rumores falsos sobre la estabilidad del terreno, un juego sucio y rastrero. Suena como su estilo de manual, comenté con sequedad. Exacto. He estado combatiéndolo en su propio terreno, pero es agotador y costoso. Sin embargo, su presencia esta noche lo cambia todo. Usted no es solo su hijo. Usted es su némesis. Conoce sus debilidades, su forma de pensar. Y, lo que es más importante, tiene la capacidad estratégica para desarmarlo. Llegó al meollo de la cuestión. Le ofrezco un contrato, Lázaro. Un contrato multimillonario con Grupo Fuentes. Quiero que Axioma Consultores sea nuestra arma secreta. Quiero que diseñe una estrategia, desde dentro, para neutralizar a Construcciones Balbuena de una vez por todas. Sea a través de una adquisición, una fusión forzada o un desmantelamiento estratégico. Le doy carta blanca. Y un presupuesto casi ilimitado. La propuesta quedó suspendida en el aire, cargada de poder y veneno. Era la fantasía de venganza más salvaje que podría haber imaginado. No solo vencer a mi padre, sino hacerlo usando su propio dinero, el de su rival, para orquestar su caída. Era poético. Era brutal. Era perfecto.
Era la propuesta del diablo. El consultor en mí vio la oportunidad de mi vida. Una operación de esta magnitud me colocaría en la cima del mundo financiero de México. El hijo herido en mí saboreó la idea de ver a Arturo de rodillas, de despojarlo de lo único que amaba más que a sí mismo, su imperio. ¿Por qué debería confiar en usted?, pregunté, probando sus defensas. Porque ambos queremos lo mismo, respondió Fuentes sin dudar. Usted quiere justicia por lo que le hizo a usted. Yo quiero justicia por lo que le está haciendo a mi empresa. Nuestros intereses están perfectamente alineados. Y porque, francamente, usted necesita un aliado de mi peso para dar el golpe de gracia, y yo necesito su cerebro para diseñarlo. Se levantó y caminó de nuevo hacia la ventana. Piénselo, Lázaro. La oportunidad de cerrar el círculo. De demostrarle a ese hombre, y al mundo, que el clavo que despreció se convirtió en el martillo que derribará su casa. La imagen era poderosa. La tentación, inmensa. Era todo lo que había deseado durante 10 años de exilio. La venganza, servida no solo fría, sino en una bandeja de plata con incrustaciones de diamantes. Le daré mi respuesta mañana por la mañana, dije, levantándome. Mi mente era un torbellino de cálculos y emociones reprimidas. Tómese su tiempo, dijo Fuentes, sin volverse. Una decisión de esta magnitud requiere una cuidadosa consideración. Pero ambos sabíamos que la decisión ya estaba casi tomada. La pregunta no era si aceptaría, sino cuán lejos estaría dispuesto a llegar. Al volver al salón de la fiesta, el ambiente me pareció irreal. La música, las risas, el tintineo de las copas, todo se sentía como un decorado, un telón de fondo para el drama real que se desarrollaba en las sombras. Mi mente aún procesaba la oferta de Fuentes. Desmantelar el imperio de mi padre. La idea era a la vez aterradora y embriagadoramente atractiva. Mientras buscaba un rincón tranquilo para pensar, una figura se interpuso en mi camino. Era Valeria. La sonrisa radiante que había lucido toda la noche se había desvanecido por completo. Sus ojos, antes brillantes, ahora estaban nublados por la confusión y una incipiente angustia. Su perfecto vestido de novia parecía de repente un disfraz que le quedaba grande. Lázaro, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Podemos hablar? Por favor. Asentí y la guié hacia la misma terraza donde había confrontado a Damián. La noche se había enfriado. Valeria se abrazó a sí misma, como si de repente sintiera el peso del mundo sobre sus hombros de encaje. No entiendo nada, comenzó, su voz temblorosa. Desde que llegaste, todo es extraño. Las miradas, los susurros. Damián está furioso, tu padre parece que va a explotar y tu madre no ha dejado de llorar en silencio. ¿Qué está pasando? La miré. Vi a una mujer joven, enamorada, que había entrado en un campo de minas pensando que era un jardín de rosas. Vi la inocencia que yo había perdido hacía mucho tiempo. Y por alguna razón, no pude mentirle. No pude darle una respuesta evasiva. Merecía más que eso. Valeria, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. Lo que estás viendo es la erupción de un volcán que ha estado inactivo durante 10 años. Estás presenciando las consecuencias de una historia familiar que te han ocultado. Ella me miró, sus ojos suplicando una explicación. Damián me dijo que te fuiste. Que no aprobabas a la familia, que querías una vida diferente. Una risa seca escapó de mis labios. Esa es la versión oficial. La narrativa corporativa. Es una forma elegante de decir que me exiliaron. Exiliado, repitió, la palabra sonando ajena en sus labios. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Decidí contarle la verdad. No con el rencor del hijo herido, sino con la fría y distante objetividad del consultor que presenta un caso de estudio. Una autopsia de una familia rota. Yo no hice nada, Valeria. Mi crimen fue, ser diferente. Mi padre, Arturo, es un hombre que valora la fuerza por encima de todo. Una fuerza muy específica, la agresividad, la dureza, lo que él considera masculinidad. Mi hermano Damián es su reflejo perfecto. Yo no.
Yo era el hijo estudioso, el introvertido, el que prefería la estrategia a la confrontación. En su mundo de martillos, yo era un clavo. Y él no podía soportarlo. Le conté la historia de mi graduación. Le conté las palabras exactas que oí de su boca, una decepción, una vergüenza. Le conté cómo me enfrentó y me dijo que no tenía cabida en su mundo, en su empresa, en su familia. Le conté cómo me fui esa noche y cómo, un mes después, me borraron del testamento. Mientras hablaba, vi cómo el rostro de Valeria pasaba por una serie de emociones, incredulidad, confusión, horror y, finalmente, una profunda y devastadora tristeza. La base sobre la que había construido su futuro se estaba desmoronando ante sus ojos. No, no puede ser, susurró, negando con la cabeza. Damián, él nunca. Él me dijo que eras difícil, que siempre estuviste celoso de él. ¿Y le creíste?, pregunté suavemente. Ella no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me casé con Damián, dijo, como si tratara de convencerse a sí misma. Lo amo. Pero siento que no conozco a nadie en esta familia. Siento que me he casado con extraños. Te has casado con una fachada, Valeria, le dije, mi voz suavizándose. Una fachada muy bien construida de éxito y unidad familiar. Pero detrás de ella, las vigas están podridas. Y yo soy la grieta que ha aparecido esta noche para demostrarlo. Se quedó en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. La imagen de la novia feliz se había hecho añicos, reemplazada por la de una mujer atrapada y desilusionada. ¿Qué voy a hacer?, preguntó al vacío, su voz rota. Sentí una punzada de algo que no había sentido en años, compasión. Esta mujer no era mi enemiga. Era una víctima colateral de la guerra de mi familia. Por ahora, le dije, sobrevivir a esta noche. Y mañana, cuando la música se detenga y las luces se apaguen, tendrás que decidir si el hombre con el que te casaste es el hombre que creías que era. Y si el precio de pertenecer a esta familia es un precio que estás dispuesta a pagar. La dejé allí, sola en la terraza, llorando en silencio bajo la luz de la luna. Al alejarme, me di cuenta de que la propuesta de Fuentes ya no era solo una cuestión de venganza. Ahora había un elemento humano, una inocente atrapada en el fuego cruzado. Mi decisión acababa de volverse infinitamente más complicada. La noche avanzaba, y la atmósfera en el salón se había vuelto casi insoportable. La tensión era una bestia palpable que se movía entre las mesas. Mi conversación con Valeria no había pasado desapercibida. Arturo me observaba desde la mesa principal, su rostro era una máscara de furia contenida. Había visto a su nueva y perfecta nuera volver de la terraza con los ojos enrojecidos, y supo, con el instinto de un depredador, que yo era el responsable. Yo, por mi parte, había encontrado un refugio temporal en la conversación con Camilo y el señor Fuentes, que se habían unido a mi mesa. Hablábamos de negocios, de mercados emergentes, de política económica. Una conversación normal para ellos, pero para mí, era una declaración de guerra visual. Estaba fraternizando abiertamente con el enemigo, bajo el techo de mi padre, en la boda de su heredero. El momento llegó cuando la banda comenzó a tocar una canción más lenta. Damián, tratando de salvar las apariencias, sacó a bailar a una Valeria visiblemente ausente. Fue entonces cuando Arturo se levantó. No dijo nada. Simplemente caminó hacia mi mesa, sus pasos pesados y deliberados. Fuentes y Camilo se quedaron en silencio, observando. A mi oficina. Ahora, gruñó Arturo en voz baja cuando llegó a mi lado. No era una petición. Era una orden militar. Estoy en medio de una conversación, padre, respondí con calma, sin levantarme. He dicho, ahora, repitió, su voz vibrando con una rabia que estaba a punto de desbordarse. El señor Fuentes intervino, su tono suave pero firme. Arturo, por favor. El joven es mi invitado en esta mesa. Esto es un asunto familiar, Fuentes. No te metas, espetó Arturo, sin siquiera mirarlo. Su atención estaba clavada en mí. Decidí que la confrontación pública no beneficiaría mi estrategia. Asentí levemente al señor Fuentes y me levanté.
Está bien. Hablemos. Arturo me guió, casi empujándome, por un laberinto de pasillos hasta llegar a la oficina de administración del hotel, que claramente había requisado para su uso personal. Cerró la puerta de un portazo. ¿Se puede saber qué demonios crees que estás haciendo?, rugió, su rostro a centímetros del mío. El olor a whisky y a furia era abrumador. Y vienes aquí, a la boda de tu hermano, y te dedicas a esparcir tu veneno. A poner a mi nuera en mi contra. A conspirar con mi peor enemigo a la vista de todos. Yo no he conspirado. He conversado, repliqué, manteniendo la calma. Y no he esparcido veneno. He dicho la verdad. Son cosas muy diferentes. La verdad, se burló, su voz goteando desprecio. Tú no sabes nada de la verdad. Y eres un niño resentido que viene a arruinar la felicidad de su familia porque no pudo soportar el fracaso. Mi fracaso, la calma comenzó a resquebrajarse. Hablemos de fracasos, Arturo. Hablemos de un padre cuyo ego es tan grande que prefiere exiliar a un hijo antes que admitir que hay más de una forma de ser fuerte. Hablemos de un hombre tan inseguro que necesita aplastar a los demás para sentirse grande. Insolente, gritó, levantando una mano como si fuera a golpearme. Me mantuve firme, sin retroceder un centímetro. La bajó lentamente, su pecho subiendo y bajando con agitación. Malagradecido, continuó, buscando palabras para herirme. Te di la vida, un apellido, una educación. Y así me pagas, tratando de destruir todo lo que he construido. Ese fue el detonante. La palabra que hizo que el consultor perdiera la batalla contra el hijo herido. La vida, mi voz salió fría, afilada como un bisturí. Me diste la existencia, Arturo, pero me negaste un lugar en ella. Me negaste el respeto, el apoyo, el amor de un padre. Me diste un apellido y luego me lo arrebataste cuando decidiste que no era lo suficientemente bueno para llevarlo. Así que no me hables de gratitud. Di un paso hacia él, invadiendo su espacio por primera vez en mi vida. Y ya que hablamos de negocios, de construir y destruir, ¿recuerdas el proyecto San Ángel? ¿Esa fusión que te hizo perder millones hace 2 años? La que casi te lleva a la bancarrota. Lo vi fruncir el ceño, confundido por el cambio de tema. ¿Qué tiene que ver eso? Lo miré directamente a los ojos, y dejé caer la bomba. Esa fue mi estrategia. Yo fui el consultor detrás de esa jugada. Yo fui el arquitecto de tu peor derrota. El efecto fue instantáneo y devastador. El color desapareció del rostro de Arturo. Sus ojos se abrieron con una mezcla de shock, incredulidad y un horror primordial. Era como si le hubiera dicho que el suelo bajo sus pies no era real. La idea de que yo, su hijo débil, blando, el fracasado, fuera el cerebro detrás de su mayor humillación profesional era una paradoja que su mente no podía procesar. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Solo un jadeo ahogado. Vi cómo su mano izquierda se crispaba y se la llevaba al pecho. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor agudo. Se tambaleó hacia atrás, buscando apoyo en su escritorio. Tú, susurró, su voz un estertor. Sí, yo, confirmé sin una pizca de remordimiento en mi voz. Y entonces, se desplomó. Cayó como un roble centenario, golpeando el suelo con un ruido sordo y final. Sus ojos se quedaron fijos en el techo, su cuerpo convulsionando una vez antes de quedar inmóvil. Me quedé allí, de pie, mirando su cuerpo en el suelo. El hombre que había sido el centro de mi universo, mi torturador, mi motor, yacía inerte a mis pies. Había venido buscando una victoria estratégica, una rendición. Y en su lugar, había provocado un colapso total. El silencio en la habitación era absoluto, solo roto por el eco lejano de la música de la boda. La venganza, finalmente, había llegado. Pero su rostro no era el del triunfo. Era el rostro pálido y sin vida de mi padre. El caos que siguió fue una secuencia borrosa de gritos ahogados, llamadas frenéticas y el sonido penetrante de una sirena acercándose. Fui yo quien llamó a la ambulancia, mi voz sonando extrañamente calmada en mis propios oídos, como si estuviera dictando un informe.
El consultor había retomado el control, operando en modo de crisis mientras el hijo herido se replegaba a un rincón catatónico de mi mente. La noticia se esparció por la fiesta como un reguero de pólvora. La música se detuvo. Las risas se convirtieron en murmullos de pánico. Vi a Damián correr por el pasillo, su rostro descompuesto por el miedo y la ira. Cuando me vio de pie junto al cuerpo de nuestro padre, se abalanzó sobre mí. «¿Tú? ¿Qué le has hecho?», gritó, agarrándome por las solapas de mi traje. Los paramédicos entraron en ese momento, apartándolo para trabajar. Me quedé contra la pared, observando cómo le administraban electrochoques, cómo luchaban por traer de vuelta al hombre que yo acababa de derribar con palabras. La sala de espera del hospital era un purgatorio de color blanco estéril. El olor antiséptico y a miedo lo impregnaba todo. Mi madre estaba hecha un ovillo en un sillón, sollozando silenciosamente, una figura frágil y rota. Damián caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, lanzándome miradas que prometían una violencia que solo la gravedad de la situación contenía. Y Valeria estaba allí, sentada un poco aparte, su vestido de novia ahora una cruel ironía. Su mirada no estaba fija en su nuevo esposo, sino en mí. No había acusación en sus ojos, solo una profunda y agotadora tristeza, como si finalmente viera el precio real de haberse unido a nuestra familia. Cuando el médico salió, horas después, su rostro era grave. Es un infarto masivo. Lo hemos estabilizado, pero está en estado crítico. Las próximas 24 horas son cruciales. Después de que el médico se fuera, el silencio se rompió. Fue mi madre la que habló primero. Se levantó y se acercó a mí, sus ojos hinchados y rojos. «Esto es tu culpa», susurró, su voz rota por el llanto. «Llegas aquí, lleno de odio, y mira lo que has provocado». «Yo no provoqué nada, madre», respondí, mi voz vacía de emoción. Yo solo le mostré el reflejo de sus propias acciones. Fue su corazón el que no pudo soportarlo. «No tienes derecho», intervino Damián, su voz temblando de rabia. «No tienes derecho a venir aquí y juzgarnos. Tú no sabes lo que hemos pasado». «Que no lo sé», repliqué, enfrentándolo por fin. «Yo sé lo que es ser invisible en tu propia casa. Sé lo que es que tu padre te mire con desprecio y que tu hermano se ría de ello. Sé lo que es ser borrado de la historia familiar como si nunca hubieras existido. Así que no me hables de lo que no sé». La confrontación quedó suspendida en el aire cuando mi madre se derrumbó de nuevo en el llanto. Fue Valeria quien, sorprendentemente, actuó como un ancla. Se levantó, se acercó a Silvina y le puso una mano en el hombro. Luego me miró a mí, y luego a Damián. «Pelear entre ustedes no va a ayudarlo a él», dijo, su voz era baja pero firme. «Por una vez en sus vidas, ¿pueden dejar de pensar en quién tiene la culpa y pensar en él?». Sus palabras, viniendo de ella, la extraña, la recién llegada, tuvieron un efecto inesperado. Damián se cayó, pasándose las manos por el pelo con frustración. Yo me recosté contra la pared, sintiendo el peso de la noche aplastándome. La larga vigilia continuó. El amanecer tiñó de gris las ventanas de la sala de espera. Éramos tres extraños unidos por la tragedia, observados por una mujer que se había casado con nuestra disfunción. En el silencio de esa madrugada, me di cuenta de que la caída de mi padre no era el final de la historia. Era el comienzo de algo mucho más complicado, la posibilidad de tener que recoger los pedazos. Y no estaba seguro de tener la fuerza, o el deseo, de hacerlo. Pasaron 2 días. 2 días de informes médicos ambiguos, de tensión insoportable en la sala de espera y de un silencio denso entre Damián y yo. Arturo seguía en la unidad de cuidados intensivos, luchando por su vida. En la tarde del tercer día, una enfermera se acercó a nosotros. «El señor Balbuena ha despertado. Está débil, pero consciente. Y, ha preguntado por Lázaro». La declaración cayó como una piedra en un estanque. Damián me miró con incredulidad y una punzada de celos. Mi madre me miró con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Por qué yo? ¿Por qué el hijo que, en teoría, había causado todo esto? Entré en la habitación de la UCI. El pitido rítmico de las máquinas era el único sonido.
Mi padre parecía una versión encogida de sí mismo, pálido y frágil entre las sábanas blancas, conectado a una maraña de cables y tubos. El titán que había conocido toda mi vida se había convertido en un mortal. Sus ojos se abrieron cuando me acerqué. Estaban nublados por el dolor y la medicación, pero me reconocieron. «Viniste», susurró, su voz era un graznido ronco. «Estoy aquí, papá», respondí, la palabra papá sintiéndose extraña en mis labios después de tanto tiempo. Me senté en la silla junto a su cama. Nos quedamos en silencio por un largo rato. No había guión para esto. No había estrategia. El médico dice que, tuve suerte, dijo finalmente, con dificultad. Un segundo infarto. Más débil. Asentí, sin saber qué decir. La revelación, continuó, cada palabra un esfuerzo. Lo de San Ángel. Fuiste tú. No era una pregunta. Era una constatación, una verdad que había estado procesando en su estado de semi-inconsciencia. Sí, confirmé en voz baja. Cerró los ojos, una lágrima solitaria escapándose y rodando por su sien. El orgullo, murmuró. Mi maldito orgullo, me cegó. Abrió los ojos de nuevo, y por primera vez en mi vida, vi en ellos algo más que ira o decepción. Vi una vulnerabilidad absoluta. Siempre fuiste el más listo. El más fuerte, a tu manera. Una fuerza que yo no entendía. Y por eso, la desprecié. El aire en mis pulmones se sentía pesado, difícil de respirar. Yo fui el débil, Lázaro, confesó, su voz quebrándose. Fui un cobarde. Tenía miedo de que tu inteligencia eclipsara la fuerza bruta de Damián. Tenía miedo de que demostraras que mis valores estaban equivocados. Y en lugar de aceptarlo, de sentirme orgulloso, te eché. La confesión me golpeó con más fuerza que cualquier insulto que me hubiera lanzado. El hombre que me había llamado débil estaba admitiendo su propia debilidad. No espero que me perdones, continuó. Dios sabe que no lo merezco. Solo quería que lo supieras. Que lo veo ahora. Veo el hombre extraordinario en el que te convertiste. No gracias a mí, sino a pesar de mí. Y estoy. Hizo una pausa, luchando por encontrar la palabra. Avergonzado. Me quedé allí, en silencio, mientras las defensas que había construido durante 10 años comenzaban a desmoronarse. La venganza que había planeado con tanto cuidado se disolvía, reemplazada por una emoción abrumadora y confusa. No era triunfo. No era satisfacción. Era una tristeza profunda, un duelo por el padre que podría haber tenido y por el hijo que podría haber sido. La venganza no tenía el sabor dulce que había imaginado. Sabía a cenizas, a tiempo perdido y a un profundo y agotador vacío. El gigante había caído, no por mi mano, sino por el peso de sus propios errores. Y yo, su némesis, era el único testigo de su absolución. La recuperación de Arturo fue lenta. Pero con cada día que pasaba, algo en la dinámica familiar cambiaba. La crisis había demolido las fachadas. Damián, enfrentado a la mortalidad de su padre y a la posible ruina de la empresa sin él, perdió su arrogancia, reemplazada por una incertidumbre que lo hacía, por primera vez, parecer humano. Mi madre comenzó a encontrar su voz, tomando pequeñas decisiones, actuando como un puente tentativo entre sus dos hijos. Una semana después del infarto, mientras Arturo aún estaba en el hospital, recibí una llamada del señor Fuentes. He oído lo de tu padre. Lo lamento, dijo con una sinceridad que me sorprendió. Supongo que nuestra propuesta queda en suspenso. No del todo, respondí, una nueva idea formándose en mi mente, una que no nacía de la venganza, sino de una extraña sensación de responsabilidad. Tengo una contrapropuesta. Le expliqué mi plan. No un desmantelamiento, no una adquisición hostil. Una fusión estratégica. Una nueva entidad corporativa donde Grupo Fuentes adquiriría una participación mayoritaria en la división de desarrollo de construcciones Valbuena. La gestión sería reestructurada, profesionalizada. Y mi firma, Axioma Consultores, actuaría como la entidad mediadora y supervisora durante la transición, garantizando la transparencia y la eficiencia.
Sería una forma de salvar la empresa, de proteger los empleos, pero arrebatándole el control absoluto y tóxico a mi padre. Era una solución que beneficiaba a todos, una jugada de ajedrez en lugar de una demolición. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Es una propuesta audaz, Lázaro, dijo Fuentes finalmente. Y brillante. Salva a mi hija de un drama familiar catastrófico y me da el control de los activos de mi rival sin el coste de una guerra legal. Usted es un estratega nato. Es la mejor solución de negocio, afirmé. Es más que eso, replicó Fuentes. Es una muestra de carácter. Acepto. Prepare los documentos. Presentarle el plan a mi familia fue la parte más difícil. Damián, al principio, se sintió traicionado. Le estás vendiendo la empresa a nuestro enemigo, protestó. Le estoy salvando el pellejo, Damián, le corregí con calma. Sin papá al mando, y con las deudas que has acumulado, la empresa no sobreviviría 6 meses. Esto no es una derrota. Es una reestructuración inteligente. Seguirás teniendo un puesto, pero tendrás que demostrar tu valía, no solo heredarla. Fue mi madre quien lo convenció. Tu padre cometió errores, Damián. Quizás es hora de que probemos una forma diferente de hacer las cosas. Una forma que Lázaro nos está ofreciendo. Cuando le presenté el plan a Arturo en el hospital, él simplemente escuchó en silencio. Cuando terminé, había lágrimas en sus ojos. Es una solución elegante, dijo con voz ronca. Salvas mi legado mientras me quitas el veneno. Eres mejor hombre que yo, Lázaro. Los meses que siguieron fueron un torbellino de trabajo. La fusión fue compleja, pero exitosa. Damián, bajo la nueva estructura, tuvo que aprender a colaborar, a justificar sus decisiones. Sorprendentemente, comenzó a prosperar, liberado del peso de tener que ser una copia de mi padre. Él y Valeria iniciaron terapia de pareja. Su futuro era incierto, pero por primera vez, estaba basado en la honestidad. Mi relación con mi madre se reconstruyó lentamente, a base de cafés silenciosos que gradualmente se llenaron de conversaciones. Hablamos del pasado, no para culpar, sino para entender. 6 meses después de la boda, presidí mi primera reunión del consejo de la nueva entidad, Alianza Constructiva Fuentes Balbuena. Mi padre, ya recuperado pero retirado, asistía como consultor honorario. Damián presentó un informe de operaciones, claro y conciso. El señor Fuentes escuchaba, asintiendo con aprobación. Al final de la reunión, Damián se me acercó. Buen trabajo hoy, dijo, sin rastro de sarcasmo. Papá nunca me habría dejado presentar un informe así. Siempre lo interrumpía todo. Lo hiciste bien, respondí. No era un cumplido vacío. Realmente lo había hecho bien. Esa tarde, desde la ventana de mi oficina, la misma desde la que había visto la grúa de mi padre meses atrás, miré la ciudad. El imperio de Arturo Balbuena no había sido destruido. Había sido transformado. La venganza que había anhelado durante una década se había manifestado de la forma más inesperada. No había quemado el reino de mi padre. Lo había heredado, no por sangre, sino por intelecto, por estrategia y, al final, por una extraña forma de gracia. Había vuelto a casa no para destruir, sino para reconstruir. Y al hacerlo, me había reconstruido a mí mismo. Ya no era el clavo, ni siquiera el martillo. Era el arquitecto. Y por fin, después de tanto tiempo, había encontrado la paz.